17. Dice la palabra: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red al mar porque eran pescadores. Y le dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombre. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacob, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre, que remendaban las redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Victoria o la derrota? Dependiendo a quién sigamos, se determina la victoria o la derrota. Es un hecho que, por causa de la situación de enemistad del hombre para con Dios, el pecado, la Biblia dice que Adán peca y por el pecado pasa el pecado a todos los hombres, y por ende todos los hombres fracasamos. Lo que hay en este mundo desde que Adán pecó y salió del huerto, pues es un sinnúmero de seres humanos que vienen unos tras de otros, están desapareciendo en la muerte, pero todos, sin excepción, traemos la marca de la derrota. Traemos todas las desventajas que pudiéramos imaginar. Por ejemplo, la desventaja de, primeramente, que la vida ya no puede ser extensa. La desventaja que dentro de la complejidad de la existencia humana, no podemos consolidar una vida estable, una vida sólida, una vida de entera satisfacción, porque tenemos el gran problema de ser seres humanos cambiantes por el pecado. Y lo que vemos en ese entorno es: no importa cuál sea el estatus de la persona, no importa cuál sea el logro de la persona en la vida cotidiana, todos, sin dejar a nadie afuera, todos estamos entre la vida y la muerte. Y lo peor es que cuando los seres humanos llegan al punto de la muerte, aún la derrota se identifica más, porque el ser humano, al morirse, no es cierto que va para el cielo, exceptuando cuando ya ha ordenado su vida o se ha entregado a Cristo, con esa excepción. Pero de lo contrario, el ser humano, pues en la muerte, termina de ser un gran perdedor y pasa a una esfera de eterna condenación. Pero es ahí donde vamos a ver en esta palabra que
leemos que aparece el Señor. Leíamos que aparece Cristo predicando el reino de Dios, llamando a los hombres al arrepentimiento. Y en el versículo número 18 del capítulo 4 que leíamos, es interesante ver que ahí empieza el Señor a llamar a sus seguidores. Y leíamos que dice, los encuentra junto al mar a Simón llamado Pedro, Andrés, su hermano. Y luego en el versículo número 21, ve también a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano. Y sucesivamente les hace el mismo llamado. Y lo interesante de esto es que si vemos y los detenemos bien, aquí estos hombres eran hombres comunes, hombres que se estaban dedicando a una labor para hacer frente a las necesidades cotidianas de la vida. Pero que este llamado fue decisivo para ellos. Y es decisivo porque era el momento bien de seguir dentro de la vida de derrota o dentro de una vida en victoria. Porque si ellos no reaccionan a este llamado, ellos hubiesen seguido sus labores a las que estaban dedicados y se hubieran desarrollado en la vida, sus familias, y se hubiesen muerto y se hubiesen, hermanos, perdido la vida en sí. Pero lo interesante que vemos acá es esa reacción de no darle vuelta, no pensarlo, no meditarlo, sino de un solo. Vemos nosotros que ellos reaccionaron a ese llamado. Y haciendo un paneo, un vistazo en lo general, podemos ir viendo lo que es ya posteriormente la vida de estos hombres que se dedicaban a la pesca, de estos hombres ordinarios, de estos hombres comunes, de estos hombres les llamaban del vulgo también. Pero conforme vamos viendo lo que es la palabra, nos damos cuenta que totalmente estos pescadores se convirtieron, hermanos, nada menos en los discípulos del Señor y fueron enseñados por el Señor, y el Señor les otorgó poderes, les otorgó, hermanos, autoridad, y eso fue lo que ellos lograron desarrollar en su corta vida, porque siempre la vida es corta. Ellos los vemos tremendamente destacados en todas las áreas. Cuando vemos nosotros en lo que es el libro de los Hechos, cuando se lee que ya Pedro, ya en el ministerio, cuando pasa por la iglesia de la Hermosa o la puerta de la Hermosa, dice que le dice al cojo: no tengo plata ni tenemos oro, pero lo que tenemos te damos. Y ese hombre pescador, ese hombre del vulgo, ese hombre de el ámbito ordinario, vemos que
manifiesta el poder de Dios en su vida, y aquel cojo que por cerca de 40 años había estado ahí tirado y la religión no había podido hacer nada, vemos a ese hombre ponerse de pie. Veíamos, ya lo hemos dicho y lo leemos en la palabra, que la sombra de Pedro dice que se sanaban los enfermos. Es increíble que cuando se llevaban los pañuelos de Pablo y los ponían sobre los enfermos, estos se sanaban. ¿Qué diríamos cuando el Señor dice en Marcos, pondrán las manos sobre los enfermos sanarán, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño? Con la palabra expulsarán los demonios, y todas esas cosas no se pueden adquirir dentro de la vida normal, que es la que se vive en lo común de los seres humanos. Esas cosas son anormales. ¿Y qué diríamos, por ejemplo, cuando en el mismo libro de Mateo, en el capítulo número 19, es interesante ver que en el versículo número 27 le dijeron ellos al Señor, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de la gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto sigue diciendo en el verso 29, y cualquiera que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierra, por causa de mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Qué es lo que leemos en estos versículos? Esto es poderoso. Esto es grande. ¿Y por qué es grande? Porque estoy tratando la manera de centralizar las victorias y bendiciones y las herencias que Dios o Jesús está manifestando a sus discípulos, que serán ellos parte de todas estas bendiciones. Esto no se logra en el hardware. Estas bendiciones no se logran con todo el oro del mundo. Estas bendiciones no se logran teniendo apellidos de importancia en la tierra. Estas bendiciones de tener una vida de victoria y no de derrota en esta tierra es el resultado, como decíamos a manera de tema, hermanos, que dependiendo a quién seguimos, de esa actitud depende la victoria o la derrota en la vida. Quiere decir que este es el resultado de seguir al Señor, de seguir a Dios. Cuando vemos esto o ofrecemos este seguir al mundo en lo general, esto lo ve totalmente desquiciado. Lo ve que esto no tiene sentido. Pero a la luz de la palabra, acá estamos viendo lo provechoso que es seguir al Señor. Dependiendo a quién seguimos, depende de eso la derrota o la victoria.
Esto es impresionante, hermanos. Quiere decir que aun cuando la vida de los seres humanos haya sucumbido hasta lo más bajo, como por ejemplo por causa del pecado, y por el pecado la muerte, y la muerte pasa a todos, y la paga del pecado es muerte, todo eso es un panorama negro, oscuro. Pero cuando las personas tienen esa actitud de reaccionar siempre a ese llamado que Dios hace, eso es lo que hace la diferencia. Eso es lo que convierte a la persona de un fracaso o de una vida común o de uno del montón a una persona diferente, a una persona que pasa a ser anormal de lo normal. Entonces es interesante ver, siempre Dios, hermanos, ha estado en esta disposición de llamar a los hombres. Si nosotros pudiéramos echar un vistazo diríamos a Jeremías, a Elías, a Daniel, a todos los profetas del antiguo tiempo, nosotros vemos cómo ellos sobresalieron, se destacaron, hombres que hicieron llover fuego del cielo, hombres que tenían la autoridad sobre los espíritus diabólicos, hombres que hicieron proezas en el nombre del Señor y cambiaron, como dice el libro de Hebreos en su capítulo número 11, taparon boca de leones, hicieron huir ejércitos embravecidos. Esto es el resultado de seguir al Señor. Seguir al Señor no es ninguna locura como muchas veces se le quiere asociar, que los que siguen al Señor pues son gente que no tiene un futuro en esta tierra, que son gentes que no tienen una visión clara y se van a refugiar en los asuntos espirituales. Pues es al contrario, es esto lo que hace destacar cuando la persona aprovecha siempre este llamado. Por ejemplo, el caso de Josué, cuando Josué dice en el capítulo 14, versículo número 12, habla cuando se menciona a los demás compañeros que fueron a examinar la tierra de Canaán, la ciudad de Jericó. Dice, en esa ocasión, dice, lo voy a parafrasear, mis compañeros hicieron desfallecer al pueblo, pero yo, dice, seguí cumplidamente o fielmente a mi Dios. Y ahí podemos ver la diferencia. Voy a parafrasear, mis compañeros hicieron desfallecer al pueblo, pero yo, dice, seguí cumplidamente o fielmente a mi Dios. Y ahí podemos ver el hombre que derrotó a 31 reyes de los cananeos, el hombre que conquistó y repartió la tierra. ¿Cómo se logra eso? ¿A dónde hay cursos para tener tan tremendas victorias? ¿A dónde hay seminarios para destacarse como se destacaron estos hombres, como se destacó un Moisés? ¿Cómo podemos nosotros pues conciliar esos asuntos? Sencillamente, Moisés hizo lo mismo. Moisés tenía la gran oportunidad de ser
el faraón a seguir, el sustituto del faraón que moría, porque era el querido, era el hombre que había sido educado para tales fines. Pero dice el libro de Hebreos en su capítulo número 11, el verso 23 dice, hermanos, que Moisés renunció a llamarse hijo de la hija de Faraón y se identificó con su pueblo, con su Dios, y estuvo dispuesto, dice la palabra, a el vituperio de Cristo. Es decir, que Moisés, por la fe, hermanos, dado que ellos eran israelitas y sus padres les enseñaban y les decían de las promesas, que vendría un Mesías, que eso los libraría, que eso los haría, los llevaría a la cúspide de las victorias. Ellos tenían desde pequeños, les insertaban. Y Moisés, aún en esa gloria en la cual se encontraba, pudo visualizar a lo lejos, hermanos, a ese Mesías y se identificó con él. Y eso es lo que le permite seguirlo a la vez. Dejó la gloria de Egipto y siguió por la fe a Dios, al Mesías. Eso es lo que nosotros podemos ver. Y eso es, veamos entonces el trasfondo. Veamos quién fue Moisés. Veamos qué fue la gloria que se derramó sobre, hermanos, la vida de este hombre. Este hombre tuvo el privilegio, oiga, el privilegio tremendo de ser el portador de los juicios de Dios sobre Egipto. Este hombre tuvo el privilegio de ver abrirse el mar, cosas extraordinarias. Tuvo el privilegio de ver la nube de Dios sobre sus cabezas. Tuvo el privilegio de ver enterrado en las aguas, vencido al faraón con todo y su ejército y sus carros y sus caballos. Eso se preguntaría, ¿dónde se estudia para todo eso? ¿Dónde se sacan los cursos? ¿Qué universidades dan tan extraordinarias victorias en la vida de los seres humanos comunes? ¿Dónde se logra? Sencillo, hermanos, si se trata de hazañas, de victoria, de poder, de vidas extraordinarias en esta tierra, solo es cuando el ser humano toma la decisión de vivir y de seguir a quién, de vivir y de seguir a quién. Ahí es donde consiste la victoria, en ese campo puramente humano, y que trasciende esa victoria a lo eterno. Porque como leíamos en Mateo, en el capítulo número 19, decíamos, hermanos, leíamos cómo el mismo Pedro le pregunta al Señor en el versículo número 27, le dice, Señor, le dice, si nosotros te seguimos, quiere decir que, bueno, ¿qué sucede de eso? Dijo, sí, te hemos dejado y te hemos seguido. Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros, aquí, oiga hermano, aquí ya estamos hablando, oiga bien, aquí estamos hablando ya no de la vida temporal, aquí estamos hablando de la esfera eterna. Aquí ya el Señor, esta palabra es en la esfera eterna.
Ya esto ya pasó de la parte humana. Y el Señor le responde, Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, es decir, en esa vida, en esa dimensión, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Esto es impresionante. Aquí no está hablando de que, pues sí, fíjese, le voy a decir algo. Por lo general, toda la gente que se muere, a todos los mandamos para el cielo. Todos se van a descansar al cielo. Todo mundo, pues, con todo respeto, pero aquí encontramos una palabra que sí está hablando de cielo. Porque aquí está diciendo, de cierto digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente, esto va a ser en el milenio. Se siente porque ahí Cristo va a retomar el trono de David, que es para que se cumpla la palabra que siempre iba a haber rey en el trono de David. En ese milenio, que ya es otra vida, está diciéndoles el Señor, ustedes se sentarán en 12 tronos de la gloria. Vosotros que me habéis seguido. Aquí sí cabe, mire, pero ¿cómo es que se logra entonces el cielo? Aquí está una luz. ¿Cómo es que se logra? Siguiéndole. Es siguiéndole. Esto quiere decir que esto trasciende a las victorias normales de la vida cotidiana. Esto va más allá. Esto es interesante porque aquí el Señor le está ya anticipando de las glorias dentro de esa otra dimensión de vida. Pero ¿cómo se logró? O por ejemplo, ahorita todavía no se ha dado esto porque no ha habido el rapto. Pero desde el momento que se dé el rapto y pase lo que es el periodo de la tribulación, se instala el milenio, el reino milenial. Y es ahí donde vienen, hermanos, gloria al Señor, vienen aquellos que, dice el Apocalipsis, vienen con el Cordero, vienen a gobernar, vienen en caballos blancos, vestidos de lino fino. ¿De dónde vienen? Vienen de lo que es las bodas del Cordero. Ya estamos hablando de otros niveles, ya no estamos hablando de niveles de pandemia en esta tierra, de toses, de gripes, de dolores, de aflicciones. Estamos hablando de dimensiones poderosas que no las podemos ni describir. Pero ¿cómo se logra eso? Por eso yo preguntaba, ¿en qué universidad se puede ser tan exitoso, estudiar para lograr éxitos tan tremendos dentro de la vida? Ninguna universidad te va a catapultar a posiciones de victoria en esta tierra. Te pueden enseñar cómo hacer dinero, pero ¿de qué sirve que dijo el Señor, de qué sirve que el hombre gane todo el oro del mundo y posteriormente pierde su alma? Las universidades, los genios te van a enseñar a lograr éxitos en la tierra, pero todo esto es perecedero. Pero entonces, ¿cómo se logra eso? Como decíamos, dependiendo a quién seguimos, de ahí consiste la victoria o la derrota. Dependiendo a quién seguimos. Si aquí vemos a estos hombres, a mí me impacta esta actitud de
en este caso de estos o pescadores que estaban haciendo sus labores para ganarse el pan diario. Y qué bendición que por ahí pasa el Señor. Y no es una casualidad. Y eso es lo que siempre sigue haciendo el Señor. En este momento, en este preciso minuto, en esta precisa hora, el Señor sigue haciendo esto que hizo en el capítulo 4 del llamado de los apóstoles, en el capítulo 4 de Mateo. El llamado de los apóstoles está haciendo lo mismo. Está llamando a la gente que no haya para dónde correr. La gente el que tiene dinero se va a dar vuelta a la tierra. Por último, dicen que ya se están haciendo muy normales los viajes a Marte, a la Luna. El hombre está buscando porque no encuentra sosiego, porque no encuentra el éxito, porque si el éxito lo ha alcanzado, no le satisface lo que ha alcanzado, está vacío, pero aquí viene el Señor de nuevo. Durante 2000 años el Señor siempre ha estado haciendo la invitación, está haciendo ese llamado. Venid a mí, dice, los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llamado persiste, pero eso es la bondad y la misericordia de Dios para ese hombre frustrado, ese hombre que tiene millones pero que no puede dormir, ese hombre que tiene poder pero el poder no lo deja estar en paz, ese hombre que hace y corre y va allá y no encuentra, hermanos, sentido a la vida. Esta tarde hay un llamado de Dios, porque Dios quiere de veras hacerte exitoso. Dios quiere que no seas cola, que seas cabeza. Dios siempre, dentro de su llamado, eso es lo que trasciende. Lo que trasciende en el llamado de Dios son victorias tanto en esta vida como en la venidera. Es interesante esto que estamos viendo. Por ejemplo, dice, el que me sigue, dice en el capítulo 8 de 12 de Juan, ya no andará en tinieblas. Es importante esto. El que me sigue, dice, ya no andará en tiniebla. Pero todo consiste en el seguirle a Él. En el seguirle a Él, ahí está la victoria. Ahí consiste. ¿Por qué consiste ahí la victoria? Porque cuando lo seguimos a Él, Él tiene todo lo que nosotros no tenemos. Cuando le seguimos a Él, al Señor, Él tiene lo que yo ando buscando en esta tierra y que no lo encuentro. ¿Qué es lo que andaban buscando? Paz. El hombre anda buscando paz. El hombre es lo que quiere. Por eso es que busca placeres, busca, hermanos, droga, porque no encuentra paz internamente. Pero en Dios está la paz sin necesidad de droga. En Dios está la paz sin necesidad de placeres mundanales. En Dios no solo está la paz, sino que está la vida. El Señor le dijo a Marta: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero ese es el resultado de seguir al Señor. Cuando seguimos al Señor, allí vemos cómo. ¿Qué hubiera sido de Abraham? ¿Qué hubiese sido de Abraham? Abraham, sin duda, ni estuviera en la Biblia. Pudiera haber sido otra persona.
Pero la Biblia dice que le apareció Dios y le dijo: sal, le llamó, de tu tierra y de tu parentela, y te llevaré a una tierra, y te haré grande, y te multiplicaré. Fíjese cómo está derrotado el hombre sin Dios. Abraham, de acuerdo a lo que dice Josué 24 en adelante, eran idólatras. Ellos adoraban cosas, y de hecho una persona en esa condición pues está quebrado, está fracasado. Por otro lado, Abraham no es que ese día que lo llamó el Señor, ese día se casó. Abraham tenía ya algún tiempo de haberse casado con Sara o con Sarai, y que la mujer le salió estéril. ¿Qué significa eso? No había forma de que Abraham pudiera tener descendencia, y en ese sentido ahí podemos ver lo escaso, lo corto, lo pobre de la vida. Pero viene el Señor y le dice: te haré una gran nación, y tus lomos saldrán multitudes como las estrellas. ¿Y cómo puede ser eso? Si la mujer es estéril, yo la voy a hacer productiva. Y eso fue, solo nació uno, y de ahí fue un montón de gente que nació. Y a estas alturas, aun cuando han pasado 3000 años de historia, hermanos, o 3000 años, 3500 años pudiera ser, pero hasta este día, nosotros podemos, los judíos, los israelitas, son conocidísimos en todo el mundo. Hoy, este día, es la gente más, bueno, por un lado más odiada de la tierra o del mundo, de los hombres, pero es la gente más bendecida. Es la gente que de esa línea de los judíos apareció Cristo, nuestro Salvador. Es una descendencia bendecida en todas las áreas. Han querido borrarlo del mapa y no han podido, porque es el pueblo de Dios. Pero ¿a dónde consiste esa victoria? ¿Dónde consiste esa victoria? Precisamente en seguir a aquel que lo llamó. Así sencillamente, aquí no necesita tantas profundidades porque cuando seguimos al Señor, cuando Él nos llama, de una vez debemos de saber que Él se encargará de aquellas cosas que nosotros necesitamos para poner un equilibrio. Porque, por ejemplo, bueno, al seguir al Señor, entonces yo voy a ser millonario. Ser millonario no es sinónimo de felicidad. Al seguir al Señor, entonces yo voy a ser triunfador, voy a ser un gran deportista y voy a llegar a glorias y todo eso. Que esas glorias son humanas, esas son coronas de hojas de árboles de acá de la tierra. Cuando se habla de seguir al Señor y ser bendecido, se está hablando de que Él nos dará paz. Se está hablando de que Él nos dará fortaleza. Se está hablando, eso es lo que dice Mateo: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Es decir, cuando nosotros seguimos al Señor, el Señor se encarga, hermanos, Él se encarga de tus necesidades. Por eso es que le dijo el Señor a estos que le siguieron: hombres, no os afanéis por el día de mañana, qué habéis de comer o qué habéis de vestir.
no habéis visto los campos, que ni Salomón se vistió como los campos, pero yo he visto los campos. No habéis visto los pajarillos, yo sostengo y mantengo los pajarillos. Ahí hay una promesa. Tengan calma. Ustedes ya dieron el primer paso. Ustedes dieron el paso más importante de la vida, que fue seguirme. Ahora déjenme a mí. Busquen el reino de los cielos y las otras cosas, yo me encargo de ellas. Ahí está la victoria. Pero es increíble que aun cuando estas verdades están en la palabra, la gente no las quiere. La gente dice que ahí vemos nosotros, pues sí, incluso a personas de iglesia, hermanos de las iglesias, que se ven como fanatizados por cosas de la tierra. Se fanatizan, por ejemplo, por la política. Hay personas que se mueren por el partido. Ay, Dios mío. Que se mueren por el líder político. Y estoy hablando de cristianos, yo no estoy hablando de no cristianos. Y ahí están que si gana fulano vamos a salir adelante. Que si gana de fulano, que si gana mi partido. Y hasta se matan y hasta se pelean y en las redes se matan, hermanos, se muerden y son hermanos, porque estos no han entendido que a quien debemos de seguir es a Cristo. A Cristo. La camiseta que te vas a poner no es la de tu partido, es la de Cristo. Es Cristo el que, hermanos, nos da la victoria en las buenas y en las malas. Es Cristo que va a pelear por su pueblo. Es Cristo que nos va, dice el salmista, este pobre clamó y Dios le oyó y lo sacó del foso, del oso, del hoyo de la desesperación. ¿Quién es el que lo va a sacar a uno? A quien uno sigue. Ese es el que lo va a sacar a uno en victoria. Otros andan detrás del partido famoso, fútbol o lo que sea, y se pelean por eso. Hoy que estás enfermo, hoy que estás en derrota, hoy que te quedaste afectado económicamente, ponles un telegrama a esos que sigues. Diles: Señor, partido, necesito ayuda, necesito provisión, necesito esto y necesito. Si no es el partido político, si es el partido de deporte, ponle a esas fotos que tienes allí en tu cuarto, a esos ídolos que tienes ahí en póster, ahí en tu cuarto, mándales un telegrama, diles que necesitas ayuda. Esos no te van a ayudar, porque maldito el hombre que confía en el hombre. El único que puede ayudarte, dice Jeremías, clama a mí, dice, y yo te responderé. ¿A quién va a responder Dios? A sus hijos. Porque David fue victorioso y logró llegar hasta el trono, porque David seguía a Dios desde pequeño. Desde pequeño era un fiel seguidor de Dios. Fíjense que David tenía la desventaja, dado a lo que dice el Salmo: en pecado me concibió mi madre. Eso pudiera dar la idea de que su mamá se metió con otra persona y lo tuvo a él. Y esa otra persona probablemente no era el marido de ella. Probablemente era el que dice la Biblia que era el papá de David. Dado que él dice: en pecado me concibió mi madre. Y viene al caso porque cuando
El profeta Samuel llega a ungir al rey que había dicho el Señor de los hijos de Isaí. Hasta se le había olvidado al tal Isaí el muchachito. Quizás como que no era del matrimonio. Ah, sí, está el que está cuidando las ovejas. Pero ese que estaba cuidando las ovejas, hermanos, él cuando ya empezó a tener uso de razón, dijo, bueno, esta es mi condición familiar, entonces voy a seguir al Dios de Israel. Y empezó a seguir y empezó a cantarle, empezó a armarle salmos. Y ahí nosotros vemos la victoria de David. Le da la victoria contra el oso, contra el león, le da la victoria contra Goliat, le da la victoria contra el rey Saúl, y lo lleva el Señor hasta el trono. ¿Cómo se logra eso? ¿Dónde se estudia? No hay que estudiarlo, solo hay que tomar una decisión dentro de la vida. Y esa decisión es la de seguir al Señor cuando Él le llama. La gente todo el mundo quiere cielo, todo el mundo se va para el cielo. No hay quien, luego que viene la muerte, ya se fue a descansar. Qué fácil, qué sencillo. Pero aquí no quisieron seguirle. Oyeron la predicación y dijeron, ve, esos locos, y ya aburre. El Señor les llama a seguirle de una o de otra manera. Por ejemplo, yo decía que Dios tiene diferentes métodos de llamar a la gente, no solo como lo hizo con los apóstoles. Dios llama a través de terremotos. Yo decía en la mañana, a través de terremotos. Yo conozco a una persona que es hijo del terremoto, así le llamo yo, porque él cuenta que en el terremoto del 80 esa fue la conversión. Ahí Dios le habló. Menos mal que reaccionó al terremoto. El carcelero de Filipo es un hijo de terremoto también. O sea, Dios habla de diferente manera. Ahora nos está hablando a través del coronavirus. Y nos está hablando, vengan, síganme, en mí hay salud, en mí hay victoria, en mí hay esperanza. Pero no, la gente no quiere. Es más, hasta desertan de las iglesias. Los que estaban medios pegados, ya se les acabó la gasolina, se les mojó la gasolina. Ya no quiere. Y entonces, ¿cómo es que van a salir en victoria? ¿Cómo es que vamos a tener la sanidad? ¿Cómo es que vamos a salir adelante en lo económico? ¿Cómo es que vamos a salir adelante en la familia? ¿Cómo es que vamos a salir adelante con todas estas cosas y con todo lo que está en nuestro entorno? Porque estamos llenos de leones, estamos llenos de serpientes, estamos llenos de cascabeles, de peligro, de muerte. Pero la Biblia dice, caerán a tu lado 1000 y a otro lado 10,000, pero a ti no llegará. El ángel de Jehová dice, acampa alrededor de los que le temen. Es decir, que la victoria está en Dios, pero esa victoria no se puede alcanzar si previo al llamado que Él nos hace, nosotros no reaccionamos. Yo alabo a Dios. Por ejemplo, el caso decíamos la vez pasada, ¿cómo es que Ruth, la moabita, ciudadana de un pueblo maldecido por Dios, los moabitas, cómo es que llega a ser la bisabuela de David? ¿Cómo es que llega a ser? ¿Cómo es que viene a incluirse dentro del linaje, y de ese linaje aparece Cristo? ¿Cómo puede ser eso? ¿Dónde? ¿En qué universidad se puede hacer tantos empalmes para tener victoria y tener esas descendencias? Sencillamente, ella, cuando la señora
su suegra le decía, quédate hija, yo ya estoy vieja, yo ya no tengo esperanza para tener un hijo. Quédate, anda a tus dioses, vuélvete, yo ya no tengo nada que darte. Y le decía a ella, no me digas, no me ruegues que me dejes, que te deje, no me ruegues que me regrese, no, porque donde tú vayas yo voy a ir, donde tú mueras yo ahí quiero morir, y tu Dios será mi Dios. Vaya. Preguntemos cuál fue el futuro de Orfa. Por lo menos apareció, pero ya no se sabe dónde está Orfa. Derrotada. ¿Cómo es que logra esa mujer ese peldaño tan tremendo? ¿Cómo es que Rahab? ¿Cómo es que Rahab dijo, no, dijo, ese Dios de ustedes es el Dios verdadero, ese es, y se arriesgó la vida. Cuando vinieron los espías, los cubrió ahí con las mantas con aquellas, se cubría ahí, conseguía los clientes. Y qué mujer, y era una ramera, dice, y cuando dice está en el muro, se dice que se ponía en esa parte para tener mejor acceso a la clientela. Ahí ella dijo, bueno, pero hay algo, le dijo, mire qué importante, y es un acto de fe. Le dijo a ellas, miren, yo sé ya, a mí no tienen que contarme nada de ese Dios de ustedes, es Dios poderoso, se sabe ya. Así que solo prométanme, yo lo voy a cubrir y ustedes prometen, cuando vengan a destruir esta ciudad, prométame que me van a guardar la vida, te lo prometemos. Y esa misma ramera viene siendo, Cristo viene siendo descendencia de Rahab. Es increíble cómo se logra eso. Cuando se sigue a Dios. Ahí la gente anda detrás del bulto, detrás del político, detrás de los pastores que andan votando gente, detrás de esos andan. Entonces por eso es que está la gente fracasada. Nosotros no tenemos que ir detrás de nadie. El único que debe de ir delante de nosotros y nosotros detrás de él se llama Dios. Y ahí es donde estará la victoria. Sea que vivamos o sea que muramos, somos de él. En el monte de la transfiguración dice que el Señor les dio un pedacito, les mostró un pedacito a sus discípulos del cielo. Y dice que bajó la gloria. Y luego ellos vieron, dice, a Elías y a Moisés. Y les dijo, y ellos luego reaccionaron y le dijo, Señor, te hacemos. No, solo estaban conversando. Estaban conversando nada más con el Señor. ¿Y quién? Elías. Hace siglos ya Elías ya no existía para nadie. Y Moisés, no se diga, hace siglos que ya había quedado su cuerpo en el monte aquel. Pero siglos después lo vemos con el Señor. ¿Cómo se logra eso? Por eso le voy a recordar el tema. Dependiendo a quién seguimos, y ahí consiste la derrota o la victoria. Ahora, para finalizar, al Señor no hay que seguirlo a medias. Al Señor hay que seguirlo con toda integridad. Porque también eso hay que aclararlo. Porque, es decir, eso es bueno aclararlo por el hecho de que nuestras iglesias se llenan de personas y dice, bueno, pero a mí no me resulta, a mí no me funciona. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo entiendo ese mensaje? ¿Cómo lo asimilo si yo estoy todo apaleado? Si yo ni para las tortillas tengo, yo estoy... ¿Cómo asimilo eso? Es que el seguir a Dios debe de ser en integridad.
no debe de ser en condiciones. El joven rico quería, y el Señor le dijo: sígueme, pero lo único que tienes que seguirme a mí, tienes que dejar tu yo. Y se entristeció y estuvo al punto de tener la victoria, pero no la logró, porque no pudo romper ese cerco de las ambiciones. Hay que seguirlo. Hay que seguirlo en integridad, porque, por ejemplo, yo lo he dicho, ya en esto, en el caso de Elías, no dice la Biblia que Elías cayó. No dice la Biblia que Jeremías cayó. No dice la Biblia que Daniel tuvo un fracaso ahí. No dice la Biblia que los discípulos eran hombres que luego que fueron llamados le siguieron. Y fíjese que cuando dice, y de inmediato dejaron sus redes, y vaya que estaban rotas, y a su padre Zebedeo. Es decir, hay que aclarar eso. ¿Verdad? Que en la iglesia nosotros debemos de andar, hacer honor a ese llamado, pero andar íntegramente. ¿Verdad? Caminar en fe detrás del Señor, en integridad, en santidad, dicho de otra manera. O sea que yo no estoy hablando de perfección, porque por ejemplo David falló, por si a alguien le aparece ahí la mente de David. David falló, pero David se reconcilió de inmediato, porque él no podía. Él decía, no puedo estar tu lejanía. No alejes de mí tu espíritu. Quedó sin el espíritu y estaba muriendo como un pez fuera del agua. Y luego, entronizó. Tenemos que seguir al Señor en integridad. ¿Cómo es que Pablo, Pedro, vemos tremendos milagros? Expulsaban demonios, sanaban enfermos, aún sin poner manos, sino con los trapitos de ellos, la sombra de ellos. Pero ¿qué eran ellos? ¿Quién era Pablo? Desde que el Señor lo llamó, de una vez se convirtió en el esclavo del Señor. Por eso en las cartas él habla el esclavo. En unas versiones, en lugar de decir el siervo, él dice esclavo. Se convirtió en el esclavo del Señor. ¿Cómo no les iba a dar victoria? ¿Dónde está Pablo ahorita? ¿Dónde? Dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo tanto me espera la corona de justicia. Justamente cuando lo iban a ejecutar. Es decir, ahorita está en victoria. Está en el paraíso de Dios esperando la resurrección de su cuerpo. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo? Siguiendo al Señor cuando Él nos llama. Y cuando empecemos a seguirle, debemos de seguirle con integridad, con fe, con devoción, con pasión, viviendo para su reino, porque ellos todos vivieron para su reino. Esa es la gran materia para ser vencedor. Eso es todo. Imagínense qué sencillo. Qué sencillo. Va a lograr tener una buena familia. Va a tener, no digo que no se va a morir, y pueda que no se muera, que no tenga, que no pase por esa parte, dado las condiciones que se están dando. Cristo viene. Pero va a tener siempre de qué agarrar, porque nunca se olvidará la madre de lo que dio a luz, pero yo no me olvidaré de mi pueblo. Él nunca se va a olvidar, a menos que sea un trato que lo pase por un valle de sombra con un propósito.
Pero si habla de la parte corriente, de que nos va a faltar esto y que vamos a carecer de esto otro, nunca. Pero eso se logra cuando uno es receptivo al llamado de Dios y le sigue íntegramente. Así que eso es para los hermanos que a veces dicen que no entienden cómo es que Dios no les responde, cómo es que, fíjense que allá a mí me gusta mencionar siempre eso. Vaya, ve el caso de Elías, cómo Dios lo sostuvo en la angustia de la hambruna. Usted ve a Daniel cómo no se lo comen los leones. Ve usted cómo a los otros hebreos no se los consume el fuego. ¿Cómo se logra eso? Siguiendo al Señor y siendo íntegro para Dios. Es que es sencillo. Esto no necesita de estarse quemando las cejas o quemándose las neuronas. ¿Cómo es que puedo ser triunfador en esta vida? Sencillamente, esta tarde es una buena tarde para que usted entre al campo de los titanes, para que en esta tarde pueda entrar al cuadrilátero de los campeones. Porque cuando somos obedientes a ese llamado, de hecho, ya no somos vencedores, sino más que vencedores. Así que vamos a cerrar nuestros ojos y voy a hacer una oración por aquellos que se van a entregar a Cristo. Y vamos a cantar, vamos a expresarle a nuestro Dios en ese canto la misericordia, su bondad. Oh Dios amado, te damos gracias. Esta tarde es una buena tarde. Esta tarde es la oportunidad para que cada uno de nosotros, hermanos, cada uno de nosotros